lo que lo hace particularmente interesante como testimonio. Rufino, mucho gusto. Ernesto Tenemos los saludos aquí de Radio Con Vos. ¿Qué tal? Hola, buen día Ernesto y equipo y la audiencia. No sé si... A ver, yo cuando estaba contando, yo sabía que vos estabas escuchándome y quería ser muy preciso y no ser para nada ni sensacionalista ni injusto en la narración de los hechos, pero cualquier corrección que vos veas de lo que yo dije, a mí me parecería muy pertinente, por cierto. Mira, Ernesto, antes que nada te quiero ser absolutamente sincero y a tus colegas. Yo hace 3 o 4 años, esto sucede o estalla el 30 de diciembre de 2016 con una nota de un diario muy importante. Y hace 5 minutos yo hablé casualmente con ese periodista que me hace la nota, porque hace 3 años casualmente dije no quiero ir más a los medios, o sea, no quiero seguir exponiéndome, no tanto por mí, sino por todo lo que generaba, o sea, por mi familia, por mis hijos, por mi mujer y por otra gente. Pero debo reconocer que hay un puñado de periodistas que independientemente si yo comulgo con su forma de hacer periodismo, les debo mucho. Uno es esta persona, y hace 5 minutos le dije, mira, ayer salí en 2 medios y me acaban de llamar de la producción de Ernesto Tenenbaum. Y él me dijo, Rufo, sabés que con Ernesto puede ser muy directo, con él trabajamos, hicimos muy buenas cosas y te va a ir bien y por eso estoy acá con vos. Todo lo que dijiste está perfecto. Sí, me gustaría, sobre todo por amigos, que se entienda que esto va mucho más allá del Colegio Cardenal Newman. Yo creo que a Rufino Varela, en ese entonces, ese chico de 12, 13, 14 o 10, si lo hubiese pasado en una escuela pública de La Rioja o en Ushuaia o en un colegio parroquial, tal vez hubiese actuado de la misma manera, tal vez no, pero siendo yo el que habla, digo, seguramente hubiese hecho lo mismo, hubiese callado durante mucho tiempo por vergüenza, por temor, por manipulación de los abusadores, y quiero darte simplemente un bocadillo, que es que en realidad el abuso de Newman se da después de una primera serie de abusos con un casero que vivía en casa de mis padres, que se gana la confianza de mis padres, y eso lleva bastante tiempo, y el abuso de Newman se da por justamente querer liberarme de eso, hablar con un padre que no era de la congregación de hermanos, sino un pasionista, que era el párroco, era el capellán, digamos, y yo lo voy a hablar con él pidiendo ayuda, porque no me animaba a hablarlo con mis padres, lo que pasaba en casa. Y ahí es donde vino la respuesta, que es lo que después desencadena en ese llamado posterior a la primera nota de ese diario, el 8 de febrero de 2017, del Papa Francisco, pidiéndome perdón en nombre de la Iglesia, porque ese sacerdote a quien yo fui a ver para que me ayudara termina abusando de mí y después yo me entero de otros compañeros. Pero la descripción que hiciste es perfecta. A ver, decime, el Papa, ¿cómo es? ¿Un día suena tu celular y es el Papa? Sí, mirá, el tema fue así. Yo estaba hablando con mi hija el 8 de febrero a las 11 de la mañana de 2017 en la puerta del colegio de mi señora, que había ido para una reunión para planificar el año lectivo, y mientras hablaba con ella por WhatsApp, estaba mirando un partido de tenis enfrente en unas canchas y me suena el número privado. Entonces le digo, Cami, pará, porque hace ruido el teléfono, debe ser alguna promoción de algo, y atiendo de mala gana. Y cuando digo hola, del otro lado muy pausado, más o menos se escuchó así, Rufino Varela, y yo le digo, sí, ¿quién es? Y él me dice, soy Francisco. Y cuando me dice soy Francisco, le pregunto medio gritando, ¿qué Francisco? Y él me dice el Papa Francisco. Y en estos días, y sobre todo ayer, en un programa... ¿Y vos le creíste? No, por eso quiero hacer este paréntesis por la audiencia, que no sienta que es una falta de respeto lo que voy a decir, pero creo que viene bien que en este momento de dolor para muchos, tal vez alguien se ría con lo que voy a decir. Mi reacción fue inmediata, pensando que era una cargada de mal gusto, y automáticamente le dije, lo voy a decir tal cual, Ernesto, andá a la mierda.
y le corté. Vuelve mi hija a la línea de WhatsApp y me dice, pa, ¿quién era? Y yo digo, no sé, un idiota que se hizo pasar por el Papa. Ella me dice, papá, ¿y si era el Papa? Y digo, no, Cami, ella es muy devota. Entonces digo, Cami, no puede ser el Papa. ¿Cómo me va a llamar el Papa a su celular, que no me haya llamado alguien primero, alguien avisado? Y vuelve a sonar el número privado. Le digo, gorda, pará. Vuelvo a atender y me quedé pensando en lo que ella me dijo. Y cuando atiendo, me mató porque me dice, Rufino, tranquilo. Y el tranquilo, con esa forma de hablar que tenía, me mata. Dudo igual, me quedo helado, cierro las ventanas del auto, hacía mucho calor, y lo primero que me dice, yo le digo, le pido perdón, lo acabo de insultar. Y enseguida le digo, pero al mismo tiempo no sé si es usted. Yo en estado de shock, y ahí me da un par de datos, me habla de Oscar Ojea, que en ese entonces era el obispo de San Isidro, con quien yo tenía trato, y me da algunas pruebitas de que era él. Y bueno, y ahí, ahí se producen 10 minutos de conversación que recién con el paso del tiempo yo llegué a dimensionar el valor que habían tenido en mi vida, ¿no? Para bien y para mal, o sea, todo lo que eso había movido y después todo lo que eso genera. A ver. Primero él me pide perdón y yo automáticamente le digo, no, porque él me pide que lo tutee, yo lo empiezo a tratar de usted y me dice, soy Francisco, no me digas papa, tuteémonos. Y yo vuelvo a decirle a usted y me vuelve a insistir que lo trate de vos. Entonces me bajó me bajó un plano de igualdad. Y cuando él me dice lo del perdón, yo le digo, Francisco, ya está, no hace falta, fue hace mucho tiempo. Y me vuelve a insistir con el perdón. Ahí me pregunta cómo estoy y yo le digo, no sé qué decirte porque estoy solo, estamos solos. Con mi mujer, los chicos, estamos solos. Y él me dice algo que como que me pega, porque me dice, Rufino, Jesús también estuvo solo. Y yo medio como que me río, nervioso, y digo, sí, Francisco, pero yo no le llego ni a la uña chiquita del pie al Jesús. Perdóname, Rufino, a ver si interpreto bien. Vos acabás de hacer la denuncia por el abuso públicamente, y cuando vos le decís estamos solos tiene que ver con que, no sé, tu marco social en lugar de acompañarte, o la iglesia en lugar de reaccionar positivamente, lo que hace es que vos quedes en un lugar incómodo donde nadie quiere estar cerca tuyo, y entonces eso te deja solo. ¿A eso se refería él, estamos solos? Sí, yo tengo que tener cuidado cuando por ahí me expreso y no ser claro, pero es así. Esto a mí me lleva años de preparación, o sea, no es que de un día me levanté. Cuando alguien de repente denuncia un abuso, lo que le pasa no es que genera un acompañamiento social instintivo, che, mirá este tipo lo que le pasó, pobre, sino lo que genera es, dejémoslo solo, quién sabe, en todo caso será un loquito, o no sé por qué hace esto, o no, o mejor ni meterse. Eso es lo que vos estás contando de alguna manera. Totalmente. O sea, yo tenía muy claro que iba a pagar un costo, nunca me imaginé semejante costo. Yo creí que la lealtad de gente cercana y no tan cercana iba a ser incondicional. Nunca imaginé que mucha gente iba a priorizar la apariencia, la imagen de una institución por sobre el individuo. Eso en estos 8 años que pasaron obviamente lo vas aprendiendo, es un patrón que se repite, algunos le llaman la ley del hielo, lo aíslan, lo congelan al que denuncia, lo acusan, se convierte, sí, es un tema que es un patrón de la sociedad, creo que está cambiando. Bueno, en algún lugar es algo que también le ha pasado a muchas chicas que denuncian abuso intrafamiliar, que hay un sector de la familia que preferiría que eso nunca se sepa, y el que habla es culpable de que se sepa algo en lugar de que ser culpable el que lo hizo. Sí, no, es así, y bueno, pero uno se va acostumbrando, y ahí Francisco
te soy sincero, Ernesto, y te pido disculpas que doy al aire. Estoy como muy corto de tiempo, tengo que ir cerrando porque me van a matar. Bueno, contame lo central Pero de la no, historia. pero creo que tiene que ver mucho con esto, porque en estos días yo siento que no quiero hablar tanto de mí, sino de Francisco, esa persona que me llamó, con una frase que a mí me dijo que me pegó fuerte y con el tiempo la fui entendiendo más, y quiero que quien esté escuchando lo tome como propio, como que se lo dijo a él, cualquier cosa que hagas. Él me dice: Rufino, usted es un eslabón de una cadena rota. Depende solo de usted, del grosor del eslabón y el largo de la cadena a unir, y desde qué lugar elige hacerlo. A mí me pega, yo le digo que eso lo había pensado, porque siempre la pregunta que yo me hacía de más grande era: ¿qué estoy haciendo con lo que a mí me pasó? ¿Me voy a quedar sentado en el banco de una plaza llorando? No voy a tratar de trascender como ser humano y eso transformarlo en amor, en ayudar a otros. Bueno, eso es lo que quise hacer. Han pasado 8 años, como te decía al principio, hace 3 o 4 decidí no ir más a los medios, mi ayuda pasa por otro lado, pero hoy en estos días, en este momento que lo estamos velando a Francisco, yo tuve muchas diferencias con él después, pero era más que todo cuando sentía que él se metía con la política, con la ideología, y yo lo que le trataba de hacer llegar a través de gente era que en vez de perder tiempo en eso, que se ocupara de ayudar a limpiar más la iglesia con el tema de los abusos y demás, que ha hecho muchas cosas, otras yo creo que no. Ahora, a medida que va pasando el tiempo y sobre todo en estas horas, yo lo que me pregunto es si Rufino, esta persona con un montón de virtudes y efectos y muchas miserias, más allá de lo que a mí me pasó, si no habrá sido que yo le exigí demasiado a un papa que, como bien dijiste vos, cuando llega al pontificado se encuentra con el agua hirviendo, como se dice popularmente, con las papas calientes. A ver, esa es la pregunta que yo me Rufino, hago. antes de pedirte, te quiero hacer solo una pregunta. Sí. Porque es un tema tremendo, el tema de los abusos en general, los abusos intrafamiliares, pero en este caso estamos hablando de una institución que presume de ser un rector moral para el resto de la humanidad. Y entonces que de repente han aparecido cientos, tal vez miles de casos de abusos de muchísimos sacerdotes, etcétera, y que hay un sistema muy aceitado de encubrimiento, y que el Papa si uno mira, por ejemplo, el caso Grassi, lo ve como parte de ese sistema de encubrimiento, pero después uno lo ve como Papa y lo ve como confrontando con valentía con ese sistema de encubrimiento y de horror. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo me da esto en este personaje? Porque una cosa hizo en este punto, otra cosa hizo en el otro, hizo mucho, pero tal vez, como decís, otras cosas no hizo. Entonces, en ese caso, porque una cosa es juzgarlo, cuán lejos fue, por ejemplo, no sé, imagino un chico homosexual que dice, bueno, está bien, me habilitó a que no me discriminen, pero tampoco me transformó en un igual, y hay como una parte que sí, una parte que no, como todos los seres humanos que somos complejos, pero en el caso de los abusos es un tema muy lacerante. Entonces, cuando vos haces la suma y la resta, habiendo sido víctima, entiendo por lo que dijiste recién que te da positivo, pero quisiera escucharte un poquito más justificándolo o contándome las contradicciones que te genera esa valoración positiva que haces del Papa. Bueno, mirá, te lo contesto así. No me pregunten por qué, lo hablé con mi mujer y hace varios días le dije, quiero hacer un video que va a ser muy fuerte. Y no era porque estaba aprovechándome de la debilidad física del Papa o presumiendo que iba a morir, pero esto es como consecuencia también de una carta pública que escribí hace unos meses, que la subí a YouTube, que se empezó a viralizar, donde yo le exigía un montón de cosas, donde que sentía que él me había prometido, en cierta forma le pegaba muy fuerte a mi manera, pero como un ser humano con una voz muy pequeña. Esa carta decidí sacarla el día que me enteré que murió, porque sentía que era casi de cobarde dejarla cuando sé que él no me puede contestar. Si querés te diga la verdad, Ernesto, yo no puedo vivir en paz teniendo enemigos. Creo que cuando uno odia a alguien es porque en el fondo hay un amor ahí oculto,
se fue el Papa y yo me quedé con muchísimas ganas de poder sentarme con él y decirle muchas más cosas en las caras, pero hoy está muerto. Y lo único que pido, trato de ser respetuoso con su muerte, o en este momento, pero lo único que pido que quien venga, que sea un poco más rígido, más duro, y que la Iglesia y tantas otras instituciones realmente se dediquen a limpiarla de las manzanas podridas, porque a mí no me dejó satisfecho lo que él hizo. Se podría haber hecho mucho más. Y para terminar te digo, cuando se hizo aquel sínodo de obispos y cardenales, yo lo planteé: ¿de qué me sirve que me pidas perdón si en ese sínodo están sentados al lado tuyo un montón de cardenales y obispos que están siendo están siendo acusados de abuso y están sin embargo al lado tuyo? O sea, es así. En el momento que te enteraste de que el Papa... Ernesto, no sabes lo que me da la vergüenza decirte que te tengo que... se me acabó el tiempo, me van a matar. Solo la última pregunta. En el momento que muere el Papa, sí, ¿vos se lo sentís como una... A ver, ¿qué sentís? ¿Sentís dolor? Porque cuando... A ver, yo soy judío, fui formado como ateo, hoy dudo respecto a lo segundo, y cuando murió el Papa sentí una conmoción, porque era un tipo que yo aprendí a querer. En tu caso, ¿qué pasó? A ver, qué feas son las comparaciones. Yo a Juan Pablo II lo lloré, a Francisco no lo lloré, pero lo necesitaba vivo porque era el representante de mi iglesia, o el máximo representante, y creo que se fue quedándome a mí, a Rufino, a Rufo, a un individuo entre millones que pensarán distintos. Me dejaron un montón de preguntas sin respuestas que no las voy a tener nunca. Ahora, raro, porque Juan Pablo II no hizo nada contra los abusos. Sí, pero te estoy hablando de, ¿sabés por qué? Justamente, estaba seguro que me ibas a salir con eso y te agradezco. ¿Por qué? Porque cuando Juan Pablo II tuvo lugar en mi vida, yo era un simple inocente de 14, 15 años, que lo único que hice fue estar 2 días arriba de un árbol en el Monumento a los Españoles esperando para verlo en el papamóvil. Hoy mi mirada es de un adulto. Entonces yo me quedo, la película que uno se va quedando en su vida es lo que vas viviendo en cada momento. Y decime, Tal vez, si el Papa hubiese sido Juan Pablo II, hoy lo hubiese tirado con un cañón, pero en mi vida, en mis distintas etapas, mi visión de Juan Pablo II fue inocente. Y a mí la verdad que mucho no me sirve salir a buscar el historial para saber quién fue el que hizo más. Yo fui contemporáneo de... fui contemporáneo, digamos, en mi adultez, cuando he sido arresto esta lucha de Jorge, de Bergoglio. ¿Sos creyente, Rufino? ¿Crees en Dios? Y del Papa Francisco. Ahora, si vos me decís qué es lo que sentí, lo primero que sentí como prójimo, y lo escribí así, sacándole el rótulo de papa, de padre, de arzobispo, de lo que haya sido, que en paz descanse Francisco. Rufino, te mando un abrazo y gracias por la generosidad y la confianza. Muchísimas gracias, Ernesto. De estos minutos. Gracias. Rufino Varela, ustedes escucharon, fue víctima cuando era adolescente de abuso en el